todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy vamos a ver una clase de lo que es manejo de la vía aérea de estenosis laringotraqueal y qué rol cumplimos los kinesiólogos con este tipo de pacientes. Bien, la clase de hoy vamos a basarnos en un par de casos clínicos que personalmente me han tocado en las instituciones donde trabajo y cómo fuimos manejando este tipo de pacientes, porque a medida que vayamos desarrollando la clase van a ver que son pacientes complejos, ¿sí? Pacientes que requieren un cuidado muy específico y un seguimiento muy de cerca. Bien, vamos a ver qué son las estenosis, ¿sí? En este caso laringotraqueales, ¿sí? Y después vamos a ver un subtipo específico que sería la estenosis subglótica. Bien, las estenosis laringotraqueales, o sea, ya la palabra estenosis, ¿sí? Es la disminución permanente del lumen, ¿sí? Ya sea de una arteria, ya sea de la tráquea, ya sea de la laringe, ¿sí? Estenosis significa la disminución, ¿sí? De lo que sería el diámetro, ¿sí? De, en este caso, una laringe, una tráquea, ¿sí? Donde esa disminución, ¿sí? De el diámetro se ve afectada por un tejido cicatrizal, ¿sí? Es un tejido fibrótico. Vamos a ver acá que tenemos, ¿sí? Lo que es la zona de la glotis, ¿sí? Esto es una laringe y por debajo de la tráquea. Vamos a ver que acá está el cartílago cricoides, ¿sí? Esta es la zona subglótica, ¿sí? Acá está la zona subglótica. Vamos a ver, por ejemplo, acá en la imagen, cómo muestra un tejido cicatrizal, ¿sí? Que disminuye el lumen, ¿sí? Fíjense que solamente el aire pasaría por este espacio estrecho, ¿sí? Entre estas dos formaciones de tejido cicatrizal, ¿sí? Bien, en este caso vamos a ver que el tipo de estenosis que vamos a ver en esta clase generalmente son las postraumáticas, ¿sí? Debido a intubaciones, ¿sí? O sea, cuando el paciente requiere ARM, ¿sí? Asistencia respiratoria mecánica, y se requiere intubarlo, muchas veces, ¿sí? Hay lesiones en la vía aérea debido a la intubación, ¿sí? Y además según la patología principal del paciente, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Bueno, otro ejemplo, ¿sí? Tenemos acá el nivel del balón, ¿sí? Donde iría colocado, y fíjense que acá también hay una estenosis, pero esta estenosis, ¿sí? Se debe a que el balón se insufla más de la cuenta, ¿sí? Más o menos el promedio que se tiene en cuenta de insuflado del balón es de entre 25 y 30 centímetros de agua, ¿sí? Más o menos ese sería el valor de insuflación de un tubo y también de un balón de traqueostomía, ¿sí? Porque superior a esos centímetros de agua, lo que sucede en la mucosa, ¿sí? Es una necrosis por compresión isquémica, ¿sí? Entonces podemos generar necrosis, tejido cicatrizal y generar granulomas o generar estenosis, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Bien, ¿cómo podemos identificar la causa de una estenosis? Bueno, hay ciertas estenosis, ¿sí? Que son adquiridas, o sea que el paciente no viene de nacimiento con una estenosis, sino que son adquiridas por diferentes causas, por ejemplo, posintubación, ¿sí? Algún trauma laringotraqueal, ¿sí? Radioterapia, ¿sí? En caso de tener un CA, ¿sí? Alguna cirugía en la vía aérea, ¿sí? Son las más frecuentes. Pero fíjense que siempre primero en las traumáticas se habla de la postintubación, ¿sí? Después de que el paciente se le retira el tubo endotraqueal, ¿sí? Pueden aparecer estas lesiones. Yo ahora después les voy a explicar cómo nos damos cuenta que posiblemente haya una lesión, ¿sí? Y después tenemos las causas congénitas, ¿sí? Que no hay un antecedente de intubación, ¿sí? O de traqueostomía, sino que directamente son causas con las que el paciente ya tiene una estenosis por alguna malformación, alguna traqueomalacia, alguna laringomalacia de nacimiento.
Bien, vamos a ver acá que la estenosis subglótica es la cual se encuentra por debajo de la glotis, ¿sí? Es la que vimos acá al principio, ¿sí? Está la glotis, por debajo subglotis, y vamos a ver el estrechamiento de la luz, ¿sí? De la glotis, ¿sí? A nivel del cartílago cricoides más o menos se encuentra anatómicamente, ¿sí? Puede ser congénita o adquirida, ¿sí? Siendo la causa más frecuente, como hablábamos recién, la intubación prolongada. La bibliografía habla de que un paciente debe tener un tubo endotraqueal como máximo de 10 a 13 días, ¿sí? Más o menos ese sería el promedio que se maneja una intubación. ¿Y qué pasa si el paciente sigue requiriendo de ARM y no lo podemos desvincular? Y bueno, va a traqueostomía, ¿sí? Más o menos esperan de 10 a 13 días con el tubo endotraqueal, y si el paciente sigue requiriendo de ventilación mecánica, va directamente a una cirugía para realizarle una traqueostomía, ¿sí? Esa sería más o menos la regla, ¿sí? Si el balón, ¿sí?, del tubo o el tubo se deja más de lo promedio, lo que puede pasar es lo que les hablé recién. El balón comprime, ¿sí? Comprime la mucosa traqueal, esa mucosa traqueal se necrosa por compresión isquémica, ¿sí? No le llega irrigación sanguínea y comienza a generar tejido fibroso cicatrizal para reemplazar esa mucosa que está necrosada. Entonces, ahí estamos hablando de un estrechamiento. Fíjense acá cómo está estrecha la vía aérea. Esto es una tomografía, corte frontal, ¿sí? Lo estamos viendo desde frente. Acá estaría la zona de la glotis, ¿sí? Y fíjense cómo inmediatamente debajo de la glotis, si yo borro lo que puse recién, miren cómo se estrecha acá el canal. Esto es una estenosis, ¿sí? Acá lo podemos ver bien a simple vista, ¿sí? Acá está una parte del tejido cicatrizal y acá otra, y fíjense el estrecho lugar que queda para que el paciente ingrese el aire. Y la mayoría se preguntará, ¿y este paciente ventilará aire ambiente o estará traqueostomizado? Bueno, este es el problemón, que no se detecte la estenosis y al paciente se lo derive a clínica médica, sin una traqueostomía, se lo derive con esa vía aérea así, sin haber hecho un estudio previo. Por eso es muy importante a la hora de sospecha de estenosis, ¿sí? Hay muchos parámetros para sospechar, ahora se los voy a ir nombrando, que al paciente mínimo se le haga una nasofibroscopía, ¿sí?, con otorrino, que pase las cuerdas vocales hacia abajo, ¿sí?, que pase la glotis hacia abajo con la camarita y pueda observar a ver si no hay un estrechamiento en la zona subglótica y la zona traqueal, ¿sí? Es muy importante realizar este tipo de estudios. Por ejemplo, acá estamos viendo, ¿sí?, una endo, ¿sí? Acá vamos a ver las cuerdas vocales y ya por debajo de cuerdas vocales entramos en zona subglótica. Acá fíjense el estrechamiento que hay, miren, es re chiquitito. Y después acá hay un tratamiento que en realidad la vía aérea se debe ver así. Acá están las cuerdas vocales y fíjense que todo el espacio que les voy a poner ahora en color azul, celeste, esta vendría a ser la zona subglótica. Todo este espacio, ¿sí? Y fíjense acá lo estrecho que está. Entonces, todo esto que está acá alrededor, ¿sí?, de donde está la estenosis, esto es tejido, ¿sí?, cicatrizal, es edema, es inflamación, ¿sí? Y esto acá está en el después, digamos, que es un tratamiento neumático en donde van insuflando un balón, ya lo vamos a ir viendo, progresivamente para abrir, ¿sí?, la zona de la vía aérea. Imagínense que ustedes tengan un tubo colapsado y lo vayan abriendo, ¿sí?, con aire por dentro, con un balón, para que ese tubo pueda estar con mayor abertura, ¿sí? Este es un tratamiento neumático que se utiliza en algunos casos, no en todos, funciona, pero bueno, fíjense el antes del tratamiento y el después del tratamiento, ¿sí? Entonces siempre cuando vemos esto que está totalmente casi ocluida la zona de la subglotis, ¿sí?, acá tenemos una estenosis, esto desde el 90%, casi 100%, ¿sí?, casi directamente no hay entrada de aire en la zona de subglotis hacia abajo. Bien, entonces, el balón
de neumataponamiento de un tubo endotraqueal u orotraqueal, como quieran llamarlo. ¿Va insuflado sobre la subglotis? Para que tengan en cuenta un dato, el tubo en un adulto promedio va entre unos 22 centímetros en arcada dentaria, o sea, entre los dientes, tiene que estar la mensura en 22 centímetros y 24 centímetros en la zona de comisura labial. O sea, tiene que estar en 22 centímetros entre los dientes el tubo y en 24 entre la comisura labial. Esos son los parámetros que generalmente se utilizan en un adulto promedio, ¿sí? Un tubo más o menos de medida 7,5, un diámetro interno de 7,5 o de 8, ¿sí? Más o menos sería lo ideal que el tubo esté colocado a esa mensura. Los kinesiólogos, cada vez que vamos a tratar a un paciente en terapia intensiva, lo primero que nos fijamos es cómo está colocado el tubo y si está insuflado mucho el balón o si está insuflado poco el balón, ¿sí? Generalmente tenemos un aparatito que se llama manuvacuómetro, ¿sí? En el cual vamos midiendo las presiones en las que está el balón, ¿sí? Entonces, si el tubo está en 20 centímetros es porque está muy por fuera, ¿sí? Hay peligro de que el paciente se extúa accidentalmente cuando tose, ¿sí? O si el tubo está por ejemplo, está, qué sé yo, en 26 centímetros en arcada dentaria, puede ser que esté intubado en bronquiofuente y solamente esté ventilando el pulmón derecho en vez de el izquierdo. Recuerden que las intubaciones accidentales generalmente son más prevalentes en el bronquio derecho que en el izquierdo. ¿Por qué? Porque el bronquio derecho, ¿sí? Tiene menos, supóngase que este sea el derecho y este el izquierdo. El bronquio derecho tiene menos curvatura, supóngase que este sea derecho, este izquierdo. Tiene menos curvatura, entonces es más fácil que el tubo accidentalmente se coloque en esta zona que en esta que está mucho más incurvado el bronquio fuente izquierdo. Entonces generalmente, ¿sí? Si nosotros vemos que el tubo está muy por dentro, en 26 centímetros más o menos, 28, ya ahí sospechemos de que está ventilado el bronquio fuente derecho, ¿sí? Así que ojo ahí, hay que desinflar el balón, retirar el tubo hasta 24 centímetros y luego insuflarlo. 24 en comisura labial y 22 en arcada dentaria. Bueno, esto es una breve explicación de más o menos a cuántos centímetros tiene que estar el tubo. Y en realidad, si nosotros tomamos en cuenta las referencias, ¿sí? De la profundidad de donde va el tubo, ¿sí? Con su balón de neumataponamiento, es más profundo en realidad que la zona de subglotis. Ustedes calculen que la zona subglotis toca en cartílago cricoides, ¿sí? Acá, y por aquí debajo estaría, pero si a mí me intuban, ¿sí? El tubo estaría más o menos, si lo colocan, si lo insuflan el balón a la altura de la subglotis, estaría más o menos en 15 centímetros. Entonces, el tubo va mucho más adentro, ¿sí? Y la realidad es que más o menos esto en realidad, los tubos que por lo menos usamos en el hospital no son flexibles como esta imagen que vemos acá, pero más o menos la altura del tubo sería aproximadamente por aquí. Del balón, perdón. La altura del balón sería por aquí. Fíjense que la zona de subglotis está acá. Es muy escasa la distancia, ¿sí? Entonces el tubo va mucho más por dentro. Entonces, ¿por qué estamos viendo esta imagen acá, la número A? Que supuestamente el tubo va en la zona subglótica. La verdad no lo sé. La encontré en un libro de... ¿cómo se llama esta especialidad? De otorrino, ¿sí? Encontré un libro de especialistas en otorrino. Nada, y la verdad es que uno estando en la realidad laburando en terapia intensiva y eso sabe que el balón de neumataponamiento va mucho más por debajo. Pero entonces, ¿por qué se producen las lesiones subglóticas si en realidad no son por compresión del balón? Las lesiones subglóticas generalmente se suelen presentar en el momento de la intubación,
El tubo está hecho de material de PVC, ¿sí? Es un material semirrígido, ¿sí? No es rígido, pero es semirrígido, es un plástico, ¿sí? Que puede ser que a la entrada, aparte es, por debajo está como biselado, ¿sí? Como que tiene una punta, ¿sí? Y después continúa el tubo hacia arriba, está un poquitito biselado, entonces esto, en el mínimo raspaje, y más si está inflamada la vía aérea, por ejemplo un paciente quemado, ¿sí? Quemadura de vía aérea, hay un edema, todo en la zona de mucosa, y al mínimo contacto, ¿sí? Que sin querer, obviamente nadie lo hace queriendo cuando intuba, puede generar un raspaje, ese raspaje inflama más, esa inflamación se va cicatrizando, ¿sí? Y puede generar una estenosis. Es muy común que en el momento de la intubación se puedan generar pequeñas lesiones inflamatorias y se sigue inflamando y se sigue inflamando hasta que genera tejido cicatrizal y disminuye la luz del tubo. También otra que puede pasar es que el paciente, ¿sí? Se autoextube. O sea, ¿qué significa autoextubación? Que por estar floja las sujeciones, que porque el paciente se despierte y se agarre el tubo y se lo saque, ¿sí? Puede lesionar toda la vía aérea. ¿Por qué? Porque el tubo cuando se retira, este es el testigo, ¿sí? Donde ponemos la jeringa y sacamos o ponemos aire, depende de lo que querramos hacer, ¿sí? Este balón testigo, ¿sí? Tiene una manguerita que va conectada al balón, ¿sí? De neumotaponamiento, ¿sí? Y lo que hacemos es insuflar o desinflar. Para extubar a un paciente, los procedimientos son sacarle las sujeciones al paciente, desinflar el balón y retirarlo, ¿sí? De a poco con el paciente que tosa y tosa y tosa. Pero ¿qué pasa? Cuando los pacientes tienen un mal despertar, ¿sí? Tienen un delirium, ¿sí? Porque suele pasar por las drogas que se usan en terapia intensiva, el paciente, si no está contenido, o sea, no está sujeto de las manos, puede agarrar el tubo y sacárselo. Es muy común que pase, o en cuanto al movimiento, al sacudir la cabeza, al toser o que las sujeciones estén mal puestas, puede ocurrir la autoextubación, ¿sí? Y en este caso la autoextubación, en vez de realizarse con el balón desinflado, porque el paciente se extuba solo prácticamente, es accidental, ¿sí? Se realiza con el balón insuflado. O sea, ustedes imagínense el balón insuflado pasando por toda la vía aérea hasta terminar en boca. Eso lastima un montón, eso lesiona la mucosa. Entonces también hay que tener en cuenta las autoextubaciones en pacientes que están excitados, ¿sí? Que tienen un mal despertar o que no estaban contenidos, ¿sí? Que no entienden nada y tratan de sacarse el tubo, ¿sí? Que es comprensible porque es molesto. Ocurren este tipo de lesiones, ¿sí? Porque el balón de neumotaponamiento insuflado va lastimando, va lesionando toda la vía aérea hasta llegar al final. Entonces, autoextubaciones también pueden ser causas de estenosis, ¿sí? Ya sea subglótica o en otra parte. Bien, acá tenemos dos clasificaciones, tenemos la de Mayer-Cotton y la de McCaffrey, ¿sí? La de Mayer-Cotton es generalmente la que más se usa, que clasificamos en 4 grados las estenosis. Grado 1, la obstrucción es del 50%. Yo acá les voy a poner la luz original de la zona del tubo de la vía aérea en naranja. Esta sería la luz original. ¿Cómo tendría que ser el diámetro? Este sería también la luz original. Este también. Y bueno, acá supónganse que sea este. Bien, y les voy a poner en color celeste dónde está la estenosis. Acá estaría la estenosis en grado 1, que más o menos corresponde a del 0 al 50% de obstrucción. 0 viene a ser no estenosis, ¿sí? Pero ya del 10% en adelante ya viene a ser estenosis hasta el 50%. Del 51 al 70%, las del grado 2. Esto sería toda la estenosis en color celeste. Y en grado 3 tenemos del 70 al casi 99%. Fíjense que solo está esta pequeña luz y el resto está todo obstruido en la vía aérea. Ahí está. Y el grado 4 no hay luz del tubo
ya sea laríngeo o el tubo traqueal. Tubo, digo yo, me refiero a la vía aérea, ¿no? No hay luz traqueal, no hay luz laríngea, directamente se obstruye el 100% de la vía aérea. Y después tenemos la clasificación de McCaffrey, que el grado 1 habla de que es menor a 1 centímetro la estenosis en subglotis, ese es el grado 1, en la zona de subglotis. El grado 2, mayor a 1 centímetro en la zona de subglotis, puede ser acá o puede ser hasta acá, y puede directamente obstruir toda la subglotis. El grado 3 no solo se encuentra en subglotis, sino que también la estenosis desciende hacia la tráquea. Y el grado 4 se encuentra entre subglotis y combinado con la glotis también, o sea, un poco más por encima. ¿Sí? Esta sería la clasificación de McCaffrey, pero generalmente usamos la de Mayer-Cotton, que no es por lugar, sino por grado de obstrucción, ¿sí? Por porcentaje de obstrucción. Bien, ¿cómo detectamos un paciente con estenosis? Yo lo que quiero aclarar acá, porque sé que hay muchos kinesiólogos que siguen la página, estudiantes avanzados, colegas. Yo lo que quiero aclarar acá es que un paciente de estenosis no cae a un consultorio externo. Yo estoy hablando de área cerrada, que nos cae a una guardia, a un hospital, a un shock room, ¿sí? ¿Cómo detectamos nosotros estando, no sé, por ejemplo, estamos de guardia y viene el médico porque dice que hay que intubar urgente un paciente, ¿no? Entonces, obviamente nosotros vamos a asistir en la intubación, preguntamos qué pasó y nos dice, por ejemplo, el médico que está de guardia, no, mira, vino totalmente obstruido. ¿Y cómo se da cuenta el médico que está obstruido? Porque escucha estridor, ¿sí? Estridor es un sonido laringotraqueal, ¿sí? Que es como un sonido gutural, ¿sí? en el que se escucha bien en vía aérea alta, que eso significa que hay un estrechamiento, ¿sí? El estridor enseguida es audible a distancia cuando el paciente viene con los últimos suspiros, hablando de la realidad. Disneico, ¿sí? Vamos a ver que quiere entrar el aire el paciente y no va a poder. Obviamente va a ser disnea en reposo y en esfuerzo, no importa en cuál, porque el paciente ya está obstruido, ¿sí? Vamos a ver también que este paciente va a tener sibilancias, ¿sí? Porque se estrecha la luz de la vía aérea superior y genera sibilancias altas, ¿sí? Obviamente este paciente lo vamos a saturar. Si vemos que satura bajo es porque ya directamente no le está entrando el aire, está hipoxémico, está entrando en falla respiratoria aguda. Entonces es un paciente urgente que hay que intubarlo. No suelen caer así pacientes de la nada, excepto que sea por algún traumatismo, algún golpe en la vía aérea alta. Generalmente son pacientes que intercurrieron con alguna intubación previa. Entonces después se les da el alta en la casa, se les manda corticoides, se les manda seguimiento por neumonología, se les manda seguimiento por otorrino, se les manda seguimiento, ¿sí? Pero yo les hablo de un paciente que no ingresa con traqueostomía, que un paciente que ingresa con la vía aérea limpia, ¿sí? O sea, sin nada que lo ayude a respirar, ¿sí? Entonces, les voy a contar el caso de un paciente que tuvimos un reingreso en el hospital. Este paciente ya había tenido 2 intubaciones previas. ¿Por qué? Porque tuvo una quemadura en vía aérea alta, ¿sí? Por inhalación de combustible de un accidente laboral, ¿sí? Inhaló combustible, eso lesionó la mucosa de la vía aérea, ¿sí? Entró con un edema de vía aérea casi fatal, se lo intuba, el paciente tiene un mal despertar, se extuba solo con el balón insuflado, o sea, imagínense esa pobre vía aérea ya encima edematizada por la quemadura cuando se extuba, ¿sí? Se lo reintuba de nuevo de emergencia y luego después se lo extuba, ¿sí? Esto programado, y se le da el alta. Entonces al paciente tuvo 2 intubaciones, una porque se autoextubó y la otra porque había que intubarlo sí o sí porque se autoextubó solo y eso es de urgencia, es rapidísimo, hay que actuar con la mayor rapidez posible porque se nos puede morir el paciente. Bien, entonces este paciente después fue enviado a la casa con estudios previos, ¿sí? Se le hizo una fibrobronco y una broncoscopía también, en el cual detectaron una estenosis solamente del 30%, ¿no? Chiquita la estenosis.
No era para traqueostomía, los médicos evaluaron que era un paciente joven y que con los corticoides iba a andar bien y que posiblemente sea para un tratamiento neumático, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué pasó? Este paciente refiere que dejó de tomar los corticoides, o sea, para desinflamar la vía aérea, hablando en básico para la gente que recién se está por recibir o que por ahí no recién se está entrando en el tema, ¿no? Entonces este chico no tomó los corticoides y ¿qué pasó? En un momento se le empezó a cerrar la vía aérea, se le empezó a cerrar, la estenosis de un 30% pasó a más 70, a más 80, entonces intercurre a la guardia del hospital, ¿sí? Disneico, con estridor, saturación muy baja, ¿sí? 70, 60 de saturación, ya estando al borde ahí, con sibilancias y bueno, urgentemente se lo intuba y luego se le hace, estando en cuidados intensivos, una tomografía axial computada, ¿sí? Se le hace una TAC, también si hay un resonador se le puede hacer una resonancia magnética tranquilamente, pero en este caso se le hizo una TAC y en la TAC se evidenció un estrechamiento de la luz laringotraqueal. Ahora les voy a enseñar cómo se ve en una tomografía el estrechamiento de la luz laringotraqueal. Y posterior a este paciente que estuvo intubado, adivinen qué fue lo que pasó. Acá, por ejemplo, estaba con intubación orotraqueal. Bueno, una vez que detectaron que había estrechamiento de la luz laringotraqueal, no se lo extubó y se lo dejó al aire libre. Este paciente directamente fue a cirugía, ¿sí? A realizarse una traqueostomía, ¿sí? TQT. Este paciente directamente fue a traqueostomía, ¿sí? Después de tener más o menos unos 8 o 9 días el tubo, ¿sí? Encima, cuando lo intubaron, tuvieron que intubarlo con un tubo 6,5. Generalmente un adulto se intuba 7,5, 8 de diámetro interno. Este paciente se lo tuvo que intubar con un 6,5 porque no entraban los otros tubos de tan estrecha que tenía la vía aérea y no lo querían lesionar más de lo que ya estaba. Entonces se le puso un tubo básicamente pediátrico, ¿sí? Porque no había forma de entrarle a esa vía aérea hasta que fue a traqueostomía. Bien, entonces, cuando vemos una tomografía de un paciente con estenosis, ¿sí? Siempre tenemos que observar si colapsa por encima de la traqueostomía o si colapsa por debajo. Esta tomografía, ¿sí? Es para controlar, después de hacerle la traqueostomía al paciente, acuérdense que la traqueo va, ¿sí? Mucho más por debajo que el tubo, acuérdense que va desde la boca hacia la vía aérea, la traqueostomía va en la zona, más o menos, se le toma como referencia 2 dedos por arriba de la horquilla esternal, ¿sí? Más o menos acá estaría el ostoma, ¿sí? Y ahí se coloca la cánula de traqueostomía. Bueno, este paciente ya estaba traqueostomizado, estaba estable, ventilado, ¿sí? Y se le realiza una tomografía control. Bueno, ahora vamos a ver acá, a ver el puntero. Ahí está. Vamos a ver acá. Este es plano sagital. Y vamos a ver de nuevo qué pasó acá. Vamos a ir despacito. Fíjense que acá, esto es la zona de tráquea. Y este tubo que ven acá es la traqueostomía. Ven que no viene desde arriba porque si no sería un tubo endotraqueal. Esto ya directamente es la traqueostomía. Y acá arriba, esta es la zona de glotis, ¿sí? Subglotis, y acá debajo ya no hay entrada de aire. Fíjense que está todo con la zona, la luz, miren acá, hay un pequeño lugar, ¿sí? Pero acá entre medio no hay nada que nos permita la entrada de aire más que por la zona de la tráqueo hacia abajo. Fíjense, obstruido totalmente. Imagínense ustedes este paciente, ¿sí? Sin la traqueostomía, ¿cómo estaría esto? Este chico, si no lo intubaban enseguida, no la contaría, ¿sí? Entonces, bueno, después del tubo recurren a traqueo y con la traqueo se puede observar esto. Ahora, ¿qué hacemos los kinesiólogos con esto? O sea, ¿cuál es nuestro rol en este caso? Primero que nada, ¿sí? Bien, esta es otra de las tomografías
La primera fue cuando recién estaba canulado y esta es otra con los días posteriores. Vamos a ver qué diferencias hay. Bueno, fíjense que acá sí hay un poquito mejor de entrada de aire. Ahí. ¿Ven? Acá está otra vez la zona de la glotis. Y acá va queriendo entrar mejor el aire, pero obviamente hay colapso. Miren esto acá. Esto y esto. Esto es todo tejido cicatrizal. Esta es toda la estenosis, toda la inflamación. ¿Sí? Si nosotros a este paciente estaría decanulado, o sea, sin la cánula, pobrecito, no. Le entraría poco y nada de aire, ¿sí? Entonces, seguimos. Acá se le cerró totalmente la vía y ya ahí terminó la tomografía. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esto, ubicación de la cánula, ver por encima y ver por debajo. Fíjense que en las dos tomografías, este es el mismo paciente, ¿sí? No hay un colapso, ¿sí? No hay un colapso. Pero en cambio, acá arriba sí, por encima de la traqueostomía está el colapso, ¿sí? Es una estenosis que está por debajo de la subglotis. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿sí? Nosotros tenemos un tratamiento de a ver si le podemos generar un cambio de cánula que al paciente le permite hablar y que al paciente le permite comer. Porque las cánulas de traqueostomía comunes y corrientes que usamos en pacientes ventilados no lo permiten, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre una cánula y otra. Bien, acá vamos a ver una vía aérea con una tomografía sin estenosis. Fíjense cómo se ve. Acá está la zona de la glotis, en este caso la glotis está con apertura, ¿sí? Subglotis, ¿sí? Y tráquea. Fíjense el espacio libre que hay. Y acá tenemos a nuestro paciente con la traqueostomía y fíjense todo esto. Esto es tejido cicatrizal. Esto, a ver si lo puedo rayar, no sé, me parece que sí. Ah, sí. Esto que está en amarillo es todo estrechamiento. Todo esto que ven acá es estrechamiento, ¿sí? De la luz traqueal. Y acá en este caso no, en este caso tenemos la vía aérea libre. Entonces ahí ustedes saben diferenciar claramente cómo ver una tomografía, un paciente con estenosis y un paciente sin estenosis, ¿sí? Fíjense acá cómo es pobre la entrada de aire en vía aérea superior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los kinesiólogos en este caso? Porque es difícil. Al paciente se lo decanula y el paciente se queda sin aire directamente, entra en paro. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y arrancamos directamente desde UTI, desde terapia intensiva. ¿Cómo hacemos con este paciente? Bueno, paso número 1, desvincularlo de la ventilación mecánica. Sacarle el respi de a poquito, ¿sí? Si el paciente tolera presiones soporte, genial, ¿sí? Esto ya lo que estoy hablando es más avanzado, ¿sí? Vamos a ver, presiones soporte, que es la mínima asistencia del respirador. Y si el paciente tolera bien las presiones soporte, tiene buenos volúmenes, tiene buenas presiones pico, tiene una buena autopip, lo que se hace es tratar de tolerar traqueón T. ¿Qué significa traqueón T? Sería el paciente solamente con oxígeno desvinculado del respirador. Si el respirador se apaga, ¿sí? Que tolere traqueón T más de 48 horas. Acuérdense que, más que nada los que trabajan en UTI ya lo saben, el traqueón T es progresivo. Primero el paciente aguanta capaz 5 minutos, 10 minutos, hay que acompañarlo, hay que tranquilizarlo porque no es lo mismo que te ayude el respirador a meter presión que estar sin el respirador y meter uno solo la presión con el diafragma. Hay que rehabilitar diafragma, esto lleva mucho tiempo o poco tiempo, depende del paciente. En este paciente nos tomó más o menos unos 3 días en desvincularlo, después de que arranque con presión soporte obviamente. Fue dentro de todo bastante rápido, ¿sí? Pensábamos que nos iba a costar más, pero no, fue rápido. Le costaba un poco lavar las drogas, por eso es como que el paciente no nos entendía o estaba en otro mundo. Pero bueno, logró tolerar muy bien el traqueón T y cuando ya se llega a las 48 horas seguidas de tolerancia en traqueón T, ¿sí? Comenzamos a realizar el Blue Test. El Blue Test es una prueba que realizamos para identificar si el paciente se broncoaspira o no.
O sea, si el contenido de saliva, contenido oral va al pulmón o va al esófago como corresponde. Entonces, el Blue Test nos da a nosotros la referencia de que el cierre glótico está estable, ¿sí? Si la cánula, si es positivo el Blue Test, vamos a tener que seguir con cánula balonada con este paciente, ¿sí? Y si es negativo, es porque tiene tolerancia al desinflado del balón. Vamos a entrar a el Anatomy 3D, que les quiero mostrar cómo sería la onda, ¿sí?, de el Blue Test y para qué sirve. Vamos a poner el sistema respiratorio. Vamos a poner en color negro, así se ve mejor. Ahí está. Bueno, supónganse que nosotros acá tenemos, el digestivo también lo voy a poner. Tenemos el esófago posterior a laringe y tráquea, ¿no? Acá está el tiroides, el cricoides, acá está subglotis. Bien, tráquea, laringe y esófago. Cuando nosotros ingerimos alimento, supónganse que acá está la cánula de traqueostomía. Ahí. No se rían de mi cánula de traqueostomía. Acá está el balón, ¿sí?, insuflado. Ahí. Y acá terminaría la canulita. Bueno, cuando nosotros hacemos el Blue Test, al paciente le pintamos la lengua de azul, con azul de metileno o con colorante para torta, con un baja lengua se le pinta la lengua, y el balón se desinfla. O sea que, si nosotros desinflamos el balón, el paciente va a estar con la cánula de traqueostomía de la siguiente forma. Por acá al costado va a pasar aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos un hueco entre medio, un espacio, ¿sí?, donde supuestamente iría el balón insuflado. Ahora no, ahora habría fuga. Esto se llama fuga, ¿sí? Hay una fuga entre la cánula de traqueostomía. Entonces, al paciente le pintamos la lengua, todo muy lindo, y acá tenemos la zona de la glotis, ¿sí? Que acuérdense que la glotis es como una tapita, ¿no? Que cuando nosotros tragamos alimento o saliva, esta tapita se cierra para no permitir que el bolo alimenticio vaya a la vía aérea, porque está cerrada la compuerta. Entonces, ¿a dónde va a ir el bolo alimenticio? Va directamente al esófago. Entonces, el Blue Test básicamente lo que comprueba si el paciente tiene buen cierre glótico o no. ¿Por qué? Porque puede pasar que por tanta droga que se le ponen, bloqueantes neuromusculares, etcétera, ¿sí?, inhiben el músculo liso de estos órganos. Entonces puede ser que no cierre bien la glotis. Y si no cierra bien la glotis, estamos en un drama. ¿Por qué? Vamos a poner de nuevo la cánula acá. ¿Por qué podemos estar en un drama? Porque la glotis puede estar así, semiabierta. Entonces el paciente va a querer ingerir un alimento y se va a broncoaspirar porque se va a ir directamente al pulmón por el costado de la traqueostomía. ¿Y saben qué genera esto? Neumonía. ¿Sí? Puede pasar incluso por el alimento. El paciente va a estar con una sonda nasogástrica, ¿sí? Imagínense que haya un reflujo en la zona nasogástrica, el paciente esté con reflujo, el reflujo vaya a la boca y de la boca intente deglutir y se vaya directamente al pulmón. Otra vez neumonía. Entonces, ya sea con la sonda nasogástrica o con alimento que le demos al paciente, porque los pacientes canulados, chicos, desvinculados de ventilación mecánica, pueden comer, ¿sí? En caso de que el Blue Test y los estudios den bien, al paciente hay que darle la mejor calidad de vida posible cuanto antes. Entonces, ustedes imagínense que al paciente le hacemos el Blue Test, ¿no? Le pintamos de azul. Ajá, ¿y qué pasa? Si nosotros aspiramos con una sonda, ¿no? Aspiramos acá. Y la sonda nos viene de color azul, en vez de venir secreciones, nos vienen secreciones de color azul. Significa que el paciente cuando deglutió, parte de la deglución se fue a la vía aérea por un mal cierre glótico. Y ahí es cuando entran en el campo los fonos, ¿sí?, fonoaudiología, para estimular movimientos de cierre glótico y que el paciente pueda ingerir sin ningún problema alimentos o el Blue Test ya de negativo y podamos seguir avanzando con este paciente. Ahora les voy a mostrar ¿sí?, cómo un Blue Test da positivo.
¿sí? Blutez positivo significa que yo aspiro las secreciones y me viene azul. Significa que el paciente tragó y la saliva se fue al pulmón en vez de irse a la zona de esófago. Acá no sé por qué no me aparece el puntero. Ahí está. Bueno, miren esto. Paciente con tráqueo, sonda de aspiración cerrada. Yo le pido que saque la lengua y le pinto la boca con colorante. Obviamente acá el paciente tiene el balón desinflado, ¿sí? Y que trague saliva, que trague saliva, que trague saliva. Porque hay dos tipos de blue test. Está el blue test simple y el modificado. El simple es este, que él con la propia saliva trague el colorante azul. Y el modificado es con algún líquido o algún semisólido, ¿sí? El líquido o el semisólido es cuando el simple le da negativo. Si el simple da negativo, entonces le mezclamos con gelatina o con flan, ¿sí? El colorante para torta o el azul de metileno y que trague un semisólido. Bien, en este caso, fíjense, el balón está desinflado, ¿sí? Y ahí lo voy a aspirar al paciente y fíjense que ya se ve de color azul, ¿sí? Ahí estaba yo sola filmando y a la vez aspirando, pobre paciente. Y fíjense cómo vino toda azul la manguera. O sea, este es totalmente positivo, el paciente se broncoaspira. O sea, la saliva en vez de irse al esófago, parte de la saliva se está yendo al pulmón. Esto es muy riesgoso, por ende se vuelve a insuflar el balón y se deja al paciente con cánula balonada, ¿sí? Bien, fíjense que este paciente no está conectado a RM, no se alcanza a ver bien acá, está en tráqueo en T, o sea, tiene un tubo corrugado y tiene un humidificador con oxígeno, ¿sí? Este paciente no está en ARM, pero fíjense que acá tiene una sonda nasogástrica. Por eso es el peligro también que si hay reflujo de la sonda nasogástrica y yo al paciente lo dejo con el balón desinflado, se puede broncoaspirar. Bien. Pero en cambio, si el blue test me viene negativo, o sea que el paciente no se broncoaspira y tiene buen cierre glótico, se reconfigura a cánula sin balón. ¿Cuál es la ventaja de una cánula sin balón? La cánula sin balón a mí me permite, acá les voy a mostrar una, tengo una cánula tipo Bielsaski, esta cánula sin balón, ¿sí? Fíjense que acá no está el balón, me permite a mí que el paciente pueda fonar. Cuando nosotros permitimos el paso de aire, acá tenemos, ahí. Cuando permitimos el paso del aire, ¿sí? Hacia inferior y hacia superior, esto, mi dibujo chicos, por favor, hacemos vibrar las cuerdas vocales. Acuérdense que la fonación se da por vibración del aire que pasa en la vía aérea y permite la vibración de cuerdas vocales y emitir sonidos. Entonces, si yo tengo una cánula sin balón o cánula con balón desinflado, el paciente, si le ocluimos la zona de la entrada de aire por acá, ¿sí? Por la tráqueo, el paciente empieza a respirar por arriba, ¿sí? Simulando una vía aérea superior, ¿sí? Ocluimos totalmente la entrada de aire de la cánula de traqueostomía con tapones fonatorios, ¿sí? Ahora los vamos a ver. El paciente va a poder hablar. Entonces, por más que el paciente tenga una estenosis acá arriba, ¿sí? Que a veces es dinámica, ojo, a veces la estenosis no es total, sino que es dinámica, hay veces que se colapsa, hay veces que no, son pacientes muy peligrosos, ¿sí? Porque un día están con buena entrada de aire y el otro día se colapsaron, entonces siempre hay que tener una cánula de traqueostomía en su vía aérea por las dudas. Entonces, el paciente va a poder fonar, le estoy mejorando la calidad de vida. Entonces, ¿cómo reconfiguro una cánula sin balón? Dependiendo del área de colapso de la estenosis. Si es por encima de la traqueostomía, si es por debajo de la traqueostomía o si es mixto. Si es mixto, estamos en un problemón acá, porque colapsa la vía aérea por arriba y por debajo de la cánula. Y ahí ya, sin balón, no sé si yo le pondría una cánula sin balón. Bien, vamos a repetir los pasos. Desvinculamos al paciente de ventilación mecánica. Un blue test que sea negativo. Entonces, si el blue test es negativo, le desinflamos el balón más de 24 horas. Si el paciente me tolera el desinflado del balón más de 24 horas y le ponemos un taponcito, como vimos recién, ¿sí? Para ocluirle la entrada de aire por la cánula en caso de que el paciente tenga una estenosis no tan grave,
¿sí? Y pueda meter el aire por arriba y por debajo, ¿sí? En estos casos lo que hacemos es reconfigurar la cánula. ¿Por qué? Le sacamos la cánula que no tiene balón. Ahí está. Le sacamos la cánula que tiene el balón y le dejamos una que no tenga balón. Bueno, esto de lo del Blue Test ya lo vimos, ¿sí? ¿Por qué el Blue Test? También ya lo vimos. Fíjense, este es el bolo alimenticio. Y fíjense cómo la glotis se cierra y el bolo alimenticio directamente va a esófago, ¿sí? Ahí estamos viendo. Y la broncoaspiración sería de que el contenido o el reflujo o lo que sea que venga por esófago caiga en la vía aérea y ahí se broncoaspira el paciente. Esto está más gráfico, está más entendible, por ahí si no lo entendieron con la simulación 3D. Bueno, si la estenosis es superior al ostoma de traqueostomía, o sea, está por arriba de la traqueostomía, acá tenemos la estenosis, ¿no? La cánula, ¿sí? Tratamos de que sea balonada, pero con un puerto subglótico. ¿Para qué sirve el puerto subglótico? Acá estaría el puerto subglótico con el conector. El puerto subglótico me permite dos cosas. Aspiración de secreciones, la primera cosa que me permite. Y la segunda, ¿sí? Aire por puerto subglótico. ¿Por qué yo le mandaría aire al paciente por acá arriba? ¿De qué me sirve? Porque yo si le mando aire y el aire va hacia arriba y hace vibrar las cuerdas vocales, ¿sí? Están un poco más abajo igual las cuerdas vocales, lo que hace es generar una vibración y que el paciente pueda hablar incluso teniendo un balón inflado, ¿sí? Porque yo había hablado recién de que la ventaja de desinflar el balón es que el paciente puede ingresar el aire y hablar. Pero con el puerto subglótico también puede fonar el paciente, no le va a salir la voz tan clara y específica, pero algo es algo, ¿sí? Y va rehabilitando con aire por vía aérea superior, ¿sí? El movimiento de las cuerdas vocales y también el cierre glótico, ¿sí? Estimula ambas cosas. Entonces, no solo puedo aspirar las secreciones que están por encima del balón, sino que también puedo mandarle aire al paciente y que pueda fonar. En este caso es cuando tenemos un Blue Test positivo, ¿sí? Y la estenosis es por encima del ostoma. Si tenemos un Blue Test positivo, acuérdense que sí o sí tiene que ser una cánula con balón insuflado. Fíjense que acá está insuflado, ¿sí? Y el puerto subglótico, que está por acá arriba, me permite, ¿sí?, mandar aire o aspirar secreciones por encima del balón, ¿eh? Es una ventaja enorme tener una cánula con puerto subglótico, así el paciente puede ir rehabilitando las cuerdas vocales por más que tenga un balón inflado. Bien, acá un caso de que le estoy mandando oxígeno en realidad porque no teníamos entrada de aire comprimido. Este es un paciente en el cual yo le saco el oxígeno que tiene puesto en el corrugado. Este paciente requería muy mínimo oxígeno, por eso se lo saqué para probarle. Y ahí lo conecté al puerto subglótico, ¿sí? Y le estoy mandando más o menos entre 3 y 5 litros minuto, entre 5 y 15 minutos, no tanto, para estimular un poco vía aérea superior. Entonces yo acá lo que estoy haciendo es rehabilitar un poquito la entrada de aire y el cierre glótico con aire comprimido u oxígeno en el caso que no tengamos aire comprimido. Bien, después otra vez, si el Blue Test da positivo, tenemos otro tipo de cánula que se llama cánula de tipo Shiley, ¿sí?, que está fenestrada. La fenestra, ¿sí?, este agujerito que ven acá, ¿sí?, lo que va a permitir es que el paciente fone. ¿Por qué? Porque supónganse que yo tengo la Shiley acá y tiene un balón, ¿no? Insuflado el balón. Bien, pero acá arriba tenemos un huequito. Este huequito nos permite la entrada de aire, ¿sí?, en esta zona de acá. Entonces el paciente, ¿sí?, va a poder intercambiar aire, ¿sí?, entre el ostoma y la vía aérea superior, que nos va a permitir también generar vibración de cuerdas vocales y estimular el cierre glótico.
Otra vez volvemos a lo mismo. Acuérdense que cánulas balonadas son cuando los pacientes tienen blue test positivo. Entonces evitamos que el contenido oral se vaya al pulmón. Entonces, este tipo de cánulas también nos sirve para rehabilitar al paciente. Pero esta cánula por dentro tiene una endocamisa. O sea, tiene una cánula más. Supóngase, esta es la cánula de traqueostomía original. Ahí el balón. Se los dibujo bien en grande para que lo tengan en cuenta. Acá tienen la fenestra, o sea, el agujerito. Y por dentro tienen otra cánula de traqueostomía que se llama endocamisa. O sea, no es la cánula de traqueostomía en sí, sino es una endocamisa, es un tubito más, que se usa para cuando el paciente larga las secreciones. Esta endocamisa se saca, el paciente limpia sus secreciones y luego la vuelve a colocar, para que el tubo principal de la cánula de traqueostomía no se impacte de moco y haya que recambiarla muy seguido. Porque si la cánula principal se impacta de moco y secreciones muy seguido, o se forma una costra alrededor, al paciente le va a faltar el aire porque no le va a entrar el aire por acá porque el tubo se va taponando. Entonces, para evitar esto, se encuentra la endocamisa. Fíjense acá, esta igual no es balonada, acuérdense que es una Bielsalski, ya la vamos a ver. Fíjense que esto es una endocamisa, ¿ven? Entonces, si el paciente está todo el tiempo con la endocamisa puesta, las secreciones no van a impactar el tubo principal de traqueostomía, sino que van a impactar que es la endocamisa. Entonces se impacta todo por dentro de la endocamisa, se saca, se limpia y se vuelve a colocar limpia. Entonces el paciente no corre riesgo a que haya que recambiar la cánula de traqueostomía, porque eso no lo puede hacer el paciente solo. El recambio de cánula lo tiene que hacer un profesional, ya sea el kinesiólogo, el médico, que esté capacitado para manejo de vía aérea, ¿sí? Generalmente en el hospital o en la clínica lo hacemos nosotros, a eso, ¿sí? Recambio de cánula, reconfiguración de cánula, lo manejamos los kines. Bien, la fenestra no solo está, chicos, en la cánula principal, sino que también la endocamisa tiene fenestras chiquititas para que entre el aire. Entonces el paciente tranquilamente puede manejar sus secreciones, ¿sí?, con la endocamisa y mantener la cánula original higienizada y limpia. Bien, seguimos. Después tenemos las tracoe. Perdón, chicos, siempre ando enferma cada vez que hago un video. Me van a ver siempre enferma, nunca inenferma. Bien, tenemos acá las tracoe con balón, que son parecidas a la Gilei, nada más que son otra marca. Fíjense, esta es la cánula original, la principal, ¿no?, que tiene el balón. Y fíjense que acá tiene fenestras, cumple exactamente la misma función que la Gilei, nada más que es de otra marca. Acá tiene fenestras, la cánula original, y la endocamisa tiene una fenestra bastante grande acá. Esta endocamisa, acuérdense que va por acá adentro, y es la cual el paciente trata de limpiarla e higienizarla, ¿sí?, cada vez que tiene secreciones. Bien, y después tenemos las Bielsalski, que es la que tengo acá presentándoselas. Esta Bielsalski lo que hace es también tener una endocamisa, ya saben para qué es la endocamisa, y en vez de tener fenestras, tiene una válvula fonatoria. Esta válvula fonatoria sirve para que el paciente fone, ¿sí?, pero por acá. Esta válvula fonatoria, cada vez que el paciente ingresa al aire o exhala, el aire, se tapone la válvula fonatoria, entonces puede fonar, ¿sí? La Bielsalski viene a hacer esto, chicos, ¿sí? Cuando el blue test ya da negativo. O sea, cuando el paciente no se aspira, ya no necesitamos cánula balonada, sino que una Bielsalski directamente con válvula fonatoria, ¿sí? Pero, ¿sí?, acuérdense que esto es si la estenosis es por encima de la cánula. Porque si la estenosis fuera por debajo, chicos, ¿qué pasa acá? No hay un balón que me abra la vía aérea y se colapsa por acá debajo y no hay cánula que valga, el paciente se va a ahogar. Entonces, ojo con las cánulas de cuello corto, que son estas que solamente llegan hasta acá. Y si la estenosis es por debajo, ojo ahí, porque el paciente puede colapsar por debajo de la vía aérea y acá directamente se queda sin aire. ¿Por qué? Porque no hay ostoma que valga. Si no tenemos un balón que nos infle la vía aérea, que nos abra el paso en la vía aérea, ¿sí?, se colapsa por debajo y estamos al horno. Además, el cuello de las cánulas Bielsalski generalmente son
cortos. Tiene que ser una cánula con un cuello más largo, que ahora después las vamos a ver, para las estenosis que estén por debajo. Entonces, si la estenosis está acá, no importa, porque si la cánula es cuello largo, el aire va a terminar pasando sí o sí. Sortea, como que esquiva la estenosis y permite que esté abierta todo el tiempo la vía aérea para meter el aire, ¿sí? Bien, después tenemos las tracoe que vimos recién, pero sin balón, son exactamente las mismas. También, ojo, si la estenosis es superior a los tomas, o sea, si está por arriba, ¿sí? Se recomiendan tracoes también, ¿sí? Es fenestrada, tiene válvula fonatoria. Y después tenemos que, esto es lo que les decía recién, si la estenosis, que no es el caso de este paciente que les presenté recién, si la estenosis es inferior a los tomas, o sea, por debajo de la traqueostomía, ¿qué hacemos? Pues supónganse que ven la tomografía o la resonancia y esta es la cánula de traqueostomía y la estenosis está por acá debajo. Y ya el paciente incluso con cánula de traqueostomía empieza a faltarle el aire, empieza a jadear y con estridor, con sonidos extraños, con sibilancias altas. Entonces, epa, ¿qué está pasando acá? Tomografía urgente. Si encontramos que el paciente tiene un estrechamiento por debajo de donde está, o sea, este es el ostoma, supónganse, cánula traqueostomía, está por debajo el estrechamiento, hay que tener en cuenta ponerle al paciente una cánula de cuello largo. Entonces, si el estrechamiento está acá, si la estenosis está acá abajo, a la cánula no le importa nada. ¿Por qué? Porque la cánula va a seguir metiendo el aire por acá, es como que sortea, ¿sí?, la estenosis. Era diferente el caso de hoy cuando teníamos una cánula sin balón, después del blue test negativo, y que la estenosis esté acá arriba, ¿sí? Acá arriba, generalmente estenosis no totales, chicos, si no tendría que tener balón, estenosis no totales. Igualmente, la cánula sin balón va a meter el aire por acá abajo. No pasa nada si está por acá arriba. Ahora, si yo tengo la estenosis acá abajo, ya estamos en un problemón, porque si es de cuello corto la cánula, no le va a dar el rango para meter el aire. Entonces, usamos cánulas con cuello o cola larga. Las pueden encontrar de estas dos formas, ¿sí? Una cánula de cola larga o cuello largo, ¿sí?, o sea, la porción intratorácica, la que va por acá adentro, es más larga. Es necesario para sortear, ya les dije, para tratar de esquivar lo que sería la malasia o la estenosis traqueal, entonces el paciente puede respirar. Fíjense acá, esta es una rush balonada de cuello largo o cola larga. Fíjense que son mucho más largas que las que vimos recién, ¿sí? Esto es, imagínense, ya se me cayó. Esto, imagínense, es mucho más cortito. Supónganse que las de cuello largo son así, o sea, no son tan incurvadas como esto, porque estoy poniendo la endocamisa, pero imagínense que tienen un largo más o menos así, son mucho más largas y permiten sortear la estenosis que está por debajo. Cuando el blue test del paciente que tiene estenosis inferior al ostoma acuérdense que es la incisión donde va la cánula de traqueostomía. Si está por debajo del ostoma y me da blue test positivo, el paciente se aspira, entonces le voy a poner una cánula de cuello largo y con balón. Blue test positivo, cánula balonada. No hay acuerdo con una sin balón. Sabemos porque el paciente se broncoaspira, hace una neumonía y puede ser fatal. Se puede morir por una neumonía en vez de la estenosis. Entonces, ojo ahí con reconfigurar una cánula sin balón cuando el blue test da positivo. Por el amor de Dios se los pido, tengan cuidado. Bien, entonces, con balón de neumotaponamiento de cuello largo para sortear la estenosis que está por debajo del ostoma. Y si el blue test da negativo, podemos usar una tipo rush también de cuello largo, pero sin balón, Así que el paciente acá puede tener entrada de aire por los costados, supónganse que esta sea la tráquea, me pasé de grosor, pero bueno. Entonces el paciente ingresa el aire por los costados y puede fonar, Bien, este es otro paciente, no es el mismo que vimos hoy, pero está muy interesante el caso. Yo quiero que miren esto. Esto es una reconstrucción 3D de una tomografía. Es excelente, es una genialidad. Miren esto. No sé si alcanzan a ver algo extraño acá. A ver ahí.
yo les voy a... Uy, se me fue. Les quería hacer pausa. Ahí. Cánula de traqueostomía. Vía aérea. Miren esto. La estenosis está border, casi cuando termina la cánula de traqueostomía. Encima tiene una cánula sin balón, ¿sí? Ojo con este tipo de evidencias, de hallazgos con cánula sin balón, porque la estenosis está acá. O sea, acá el paciente de gancho que está metiendo aire por la traqueostomía, ¿sí? Porque acá termina la tráqueo y acá está la estenosis, o sea, está a punto. Si estuviera un poco más abajo, este paciente no la cuenta, ¿sí? Entonces, por eso, ojo también con las cánulas cuando este paciente, por ejemplo, ni siquiera era de nuestra institución, pero ingresa derivado de otra institución ya con esta cánula y se le hace un estudio porque el paciente empieza con disnea, estridor, etcétera, se le hace este estudio y nos encontramos con una estenosis casi border, casi inferior a lo que sería la cánula de traqueostomía. Y esto sin un balón puede ser totalmente fatal. Así que ojo, yo acá lo que haría sería reconfigurar una cánula de cuello largo directamente, para no quedarme ahí con la duda de que mi cánula termina donde medio que termina la estenosis, ¿sí? Entonces, aparte, fíjense, no es una estenosis chiquita, es una estenosis del 90% esto, ¿sí? Bien. Tratamiento quirúrgico. Bueno, acá en realidad ya kinesiología no tiene nada que ver, pero más o menos les muestro las opciones que hay con este tipo de pacientes. Un tipo de tratamiento quirúrgico, ¿sí?, para este tipo de pacientes sería la laringotraqueoplastía, que se usa un cartílago costal para reconstruir, ¿sí?, el cartílago traqueal que está colapsado, porque sin estenosis los cartílagos traqueales serían así, ¿sí?, en apertura. Con estenosis, el cartílago traqueal sería de esta forma. Se colapsa. Entonces, ¿qué hace? Se hace una recesión de la parte colapsada del cartílago traqueal y se injerta en esta zona para generar una abertura el cartílago costal, ¿sí? Entonces se hace una inserción del cartílago costal para generar una abertura de ese cartílago colapsado. Ojo que a veces en las estenosis no es un solo cartílago, son varios, ¿sí? 2, 3, 5, depende de la estenosis, del grado de estenosis o del colapso de vía aérea. Entonces son varios cartílagos que hay que hacer el injerto. Esta técnica tiene según este estudio, de cirugía de cabeza y cuello, ¿sí?, de una revista de otorrino, hubo un éxito de un 68,3%, ¿sí?, siendo de este porcentaje un 71% menores de 18 años y en mayores de 18 años hubo aproximadamente un 60%. Bien, generalmente esta cirugía, ¿sí?, es más común en pediátricos, ¿sí? Es más común en pacientes pediátricos, por ende, si tenemos un paciente adulto, ya la vamos descartando. Pacientes pediátricos, ¿por qué? Generalmente por las traqueomalasias. Las traqueomalasias o laringomalasias, ¿sí?, ya son malformaciones congénitas, entonces se usa este tipo de cirugía. Después está la anastomosis término-terminal, ¿qué sería? Esta es la tráquea colapsada, fíjense cómo están los anillos traqueales todos colapsados, ¿sí?, ahí. Y esta sería la tráquea, la porción que no está colapsada. Entonces se hace una recesión y se unen las partes que quedan. O sea que el paciente va a quedar con el cuello corto porque se disminuye la cantidad de anillos traqueales, ¿sí? Es una cirugía que generalmente se hace en mayores de 18 años y según este estudio también tiene una tasa más o menos del 90% de éxito. Pero el paciente, fíjense los puntos que les hacen desde mentón hacia tórax, porque el paciente queda con cuello corto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menos anillos traqueales, se achica la tráquea y se tiene que achicar el cuello. Entonces, no solo vamos a respirar y vamos a respirar, sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es lo postural consiguiente, ¿sí? Obviamente hay un 90% de éxito en este estudio, pero es una cirugía muy compleja.
Fíjense que el cuello del paciente va a quedar en una postura de semiflexión y esto va a generar una antepulsión y a la vez va a generar una rectificación cervical y etcétera, lo que se les ocurra. Entonces, posturalmente va a ser complicado, puede ser síndromes compartimentales, síndromes de estrechamiento de arteria vertebral, compresión del nervio de Arnold por rectificación cervical, entonces el paciente va a vivir con cefaleas, con síndrome vertiginoso, etcétera. Entonces, mejora una cosa pero empeora otra, ¿sí? Así que bueno. Después, en pacientes que van a ser operados o que fueron operados de estenosis o de vía aérea alta, generalmente se pone una prótesis temporal o férula temporal que se denomina tubo en T de Montgomery. Esta, supónganse que sea la tráquea. Esto es como un ostoma, ¿sí? Como un elostoma, la cánula de traqueostomía, ¿sí? Pero esta prótesis va ubicada superior e inferior. Esto es quirúrgico, obviamente, esto no lo hacemos los kinesiólogos, ya acá la palabra se los dice, ¿sí? Pero es una forma de que no colapse, ¿sí?, la vía aérea posquirúrgico. O sea, porque posquirúrgico eso está ahí como entre que colapsa de nuevo y que no colapsa, a veces falla. Entonces se prefiere tener este tubo, ¿sí?, tubo traqueal en T o de Montgomery, para evitar el colapso y generar una apertura de la vía aérea. Bien, se hace generalmente esta cirugía en procesos neoplásicos cuando hay una obstrucción por algún tumor, ¿sí?, cancerígeno, ¿sí?, se coloca el traqueon T de Montgomery, ¿sí?, o si no en complicaciones de reconstrucción de la vía aérea, como se los dije recién, se complica la cirugía, entonces hasta que el paciente sea reoperado nuevamente, se coloca el traqueon T o el tubo en T de Montgomery, ¿sí? Así el paciente puede seguir, aunque sea respirando lo más fisiológicamente posible con este tipo de prótesis. Bien, después tenemos el famoso stent dinámico o el stent de Dumont, que está hecho de una silicona, ¿sí? Vamos a ver que tiene en sus bordes como unas pequeñas púas redondeadas, que estas púas sirven para injertarse en la mucosa y que el tubo no resbale ni hacia arriba ni hacia abajo una vez que es colocado. Este stent es como el stent arterial, ¿sí? O sea, lo que hace la función del stent es abrir la vía aérea que está colapsada. Tiene muy buenas referencias, ¿sí? Fíjense que acá hay un stent que incluso es para tráquea y para bronquiofuente izquierdo, derecho, ¿sí? Después, estos son solamente traqueales o laringios, fíjense, traqueales. Tienen diferentes tamaños porque se manda a hacer según la longitud de lesión, ¿sí? Entonces, para que abra la vía aérea. El único riesgo que tiene es que se pueden movilizar. O sea, en un momento estas púas que van ubicadas en la zona de la mucosa, ¿sí?, puede ser que en algún movimiento se vaya movilizando la prótesis o se vaya corriendo, entonces no es tan efectivo, ¿sí? Y después otras opciones que tenemos son la broncoscopía neumática, que era lo que les hablaba hoy. Hoy veíamos las cuerdas vocales desde arriba en una fibrobronco y veíamos que la luz era así chiquitita y después del tratamiento veíamos que la luz era así de grande. O sea, de una estenosis pasamos a una nota en estenosis, ¿sí? Fíjense, este es el antes y el después. Miren la estenosis que hay acá. Y con el broncoscopio van insuflando por dentro la tráquea, van abriendo neumáticamente hasta que hay una luz bastante ancha, ¿sí? Entonces fíjense el antes y fíjense el después, ¿sí? Cómo pasa de este estrechamiento a este diámetro de luz traqueal. Y después tenemos otros tratamientos que no son para las estenosis traumáticas que vemos por el tubo generalmente, que en este caso es carcinoma, ¿sí? Ya esto es algo bastante complejo, se hace láser terapia, ¿sí?, para tratar de disminuir ese tumor que está en la zona de vía aérea que me está obstruyendo la entrada de aire. Bueno, entonces, como conclusión y como terminada la clase,
Primero, una vez que desvinculamos al paciente de la ARM, ¿sí? Vamos a reconfigurar su cánula en caso de ser posible, o sea, la cánula de traqueostomía, ¿sí? Interconsulta a la brevedad con cirugía de cuello y tórax, ¿sí? O con cirugía de cabeza y cuello o con cirugía de tórax, depende de donde esté ubicada la lesión, ¿sí? Y seguir al paciente por consultorio externo o por internación domiciliaria en caso de ser necesario, ¿sí? Este paciente que vimos hoy, la verdad que tenía un colapso dinámico, o sea, no siempre estaba cerrada la vía aérea superior, pero igualmente se fue a la casa con una cánula de traqueostomía tipo Bielsalski, con válvula fonatoria, con tapón de baño, o sea que si se bañaba no le entraba agua. La verdad que bastante bien, esperando una interconsulta para ser operado, ¿sí? Este paciente iba a ir directamente a cirugía porque es un paciente joven y tiene toda una vida por delante, así que bueno, se fue fonando y se fue comiendo a su casa, ¿sí? Hasta esperar la interconsulta con el servicio de cirugía. Entonces, la idea de esto, chicos, es que cuando ustedes reciben un paciente así, es mejorarle la calidad de vida. No lo vamos a decanular. La decanulación está totalmente prohibida, ¿sí? Por una razón obvia, porque el paciente va a llegar un momento en que otra vez va a llegar cerrado la guardia y no sabemos si va a sobrevivir de nuevo a otra intubación. Entonces, la idea es que se vaya canulado con la mejor cánula posible que podamos reconfigurar en caso que se pueda, ¿sí? Lo ideal sería tipo Bielsalski, ¿sí? En caso de que sea alta la estenosis, o si es baja la estenosis, alguna Rush de cuello largo, obviamente, ¿sí? Nada, que el paciente se vaya fonando por lo menos y que se vaya comiendo en caso que se pueda, ¿eh? Porque no saben lo frustrados que son los pacientes pobres, y es reentendible cuando se van a la casa sin poder fonar y sin poder comunicarse. Es muy, muy duro ver cómo se desalientan, cómo se desaniman, y más si son pacientes jóvenes. Así que chicos, es laburo constante estar encima del paciente y tratarle de darle la mejor calidad de vida posible. Pero bueno, y esta es otra conclusión. Si la estenosis, como venimos viendo, es secundaria a una intubación o algún traumatismo, hay que dejar transcurrir un tiempo para que cicatrice la estenosis. Una vez que fue traqueostomizado, se espera más o menos de 3 a 6 meses. Y el paciente no va a estar internado 3 a 6 meses si no lo requiere. Se va a ir con una cánula a la casa, ¿sí? Entonces se le enseña a la familia y se le enseña al paciente cómo limpiarla, cómo usarla. En caso de hacer una consulta por guardia, cuáles son los signos o síntomas que tiene que ir urgente, porque puede pasar. Y seguramente vayan con corticoides a la casa. O sea, el corticoides es justamente desinflama la vía aérea, o por lo menos la mantiene estable, y no que se cierre repentinamente, ¿sí? Y antes de plantearse una intervención quirúrgica, los corticoides deben ir disminuyendo paulatinamente. Eso obviamente lo van a manejar los médicos que están a cargo del control de este tipo de pacientes. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Les agradezco un montón que hayan prestado atención a la clase, espero que les haya gustado. Es una clase avanzada, más que nada para estudiantes del último año o colegas que directamente están entrando en el área de terapia, de pacientes traqueostomizados, y por ahí justo les pasó con un paciente que no saben cómo resolverlo, y bueno, estas son básicamente las opciones que tenemos como kinesiólogos. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si lo ven útil, lo pueden compartir con sus colegas. Y bueno, les mando un abrazo grande y gracias por prestar atención.